Nos da muchísimo gusto contar con tanto auditorio. El ponente que nos acompaña merece su atención. Muchísimas gracias a todos. Y permítanme presentarles al doctor Santiago Villegas Ceballos. Él es bibliotecario 4.0, él se autodefine así. Es un apasionado de la interacción entre la bibliotecología, el marketing y las tecnologías de información y comunicación, con el centro en el humano, dado que todas estas interacciones deben de tener este componente. Tiene estudios en ingeniería, bibliotecología, marketing, innovación social, y está facilitando proyectos de transformación digital en más de 40 instituciones de 4 continentes. Recientemente ha co-creado el exitoso curso de Introducción a la Inteligencia Artificial para bibliotecarios y su libro asociado reforzando su propósito de acercar de manera amena conceptos complejos a todos los públicos. También Santiago heredó de su familia de 3 generaciones de bibliotecarias el amor por la lectura, los viajes y buscando siempre nuevas perspectivas para enriquecer su labor. Es ingeniero de procesos en la Universidad de EAFIT, Colombia, bibliotecología en la Universidad de Antioquia, maestría en marketing de la Universidad de Illinois, maestría en innovación social Learning by Helping de la UNESCO, y actualmente es bibliotecario 4.0 de Self.tv, coordinador de proyectos de jardines digitales de conocimiento, un observatorio de la inteligencia artificial para el mundo académico desde la universidad. Es mentor de la Red Internacional de Bibliotecarios Innovadores por la Fundación Bill Gates y coordinador y facilitador de la línea de Pedagogía, Tecnologías en Información y Comunicación para docentes en Proyecto 50, diseñador y facilitador del Diplomado en Desarrollo de Habilidades Informacionales para Docentes con Currículum UNESCO, Embajada de Estados Unidos en Colombia y Centros Binacionales, co-creador de más de 40 cursos de alfabetización informacional y mediática para bibliotecarios, docentes, investigadores y ciudadanos. Bienvenido, Santiago. Desde la Muchas gracias, doctora Janet. Para mí es un placer estar aquí, no solamente por los tacos, ¿no? Porque me encanta. Por supuesto, por Ciudad de México en general y por los mexicanos, que tienen mucho más de corteses de lo que dicen. Primero que todo, pues además de las gracias a NIMS y a todas las personas que han participado en nuestra invitación, no solamente la mía, sino la de Cristian Maturana, que es mi colega, que es el otro autor, el otro coautor de estos cursos que ustedes han escuchado. Lo primero que les quiero decir es que, como verán, no me despeino fácil, ¿cierto? Entonces que me van a hacer todas las preguntas que quieran, ¿sí? Todas las preguntas las van a almacenar hasta el final de la presentación y por favor, todas las que quieran, sin problemas. Pero antes de empezar, les voy a pedir que cerremos los ojos 30 segundos. Vamos a cerrar los ojos 30 segundos, no mucho, no nos vamos a quedar dormidos, 30 segundos. Y me van a intentar descubrir cómo es mi camisa, de qué es mi camiseta. ¿Alguien se dio cuenta de qué es mi camiseta? Abrieron los ojos, hicieron trampa. ¿No? O sea, ¿se recuerdan de qué es? Si yo les preguntara el color de mis medias, ¿recordarían el color de mis medias? ¿Cierto? Muy bien. Abran los ojos y les voy a contar. Esto es un mapa, ¿no? Es un mapa de las islas de San Andrés y Providencia en Colombia, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de por qué un mapa es importante para esto, para los chatbots. Los mapas, ustedes usan mapas cotidianamente, seguramente Google Maps, ¿cierto? Pensemos en qué son los mapas para nosotros y a partir de ahí empecemos la conversación. Bien, vamos a ver si esto se activa. Perfecto. Hemos estado teniendo algunas dificultades técnicas para poner mi computadora arriba, entonces veamos. Veamos si nos da. No, entonces voy a pedir que me ayuden a pasar la diapositiva porque parece que no está funcionando desde aquí. ¿Sí? Simplemente haciendo clic en la flecha, ahorita ya movemos. Perfecto. Muy bien, entonces el siguiente, por favor. Esto ya me dieron casi todo. Me reconocen por el peinado. Muy bien. Entonces,
Lo primero que les debo decir es que así ustedes sean o no bibliotecarios, tenemos un curso abierto de 8 horas en internet. ¿Ya? Ese curso lo pueden tomar todos de manera libre y gratuita. Otra cosa que es importante es que en nuestras presentaciones siempre va a haber enlaces. Aquí hay un enlace y aquí hay otro enlace, ¿sí? Ustedes al final van a recibir la presentación, al final de la charla van a tener un enlace con la presentación, o sea, ya la podrían ver en este instante, ¿sí? Lo importante es que cada diapositiva tiene enlaces ocultos. Están ocultos para que hagan la tarea, ¿no? Para que hagan clic por ahí. Bien, aquí hay 2 del curso, los invito a tomarlos, estamos siempre respondiendo los comentarios. Biblioteca de Santiago es la biblioteca de la que Cristian es el director de innovación y fue quien nos permitió hacer este curso, así que adelante por favor. Vamos con la siguiente y vamos a empezar a preguntarnos qué es una inteligencia artificial. Algunos estuvieron en la otra charla nuestra y esta es una simplificación que nos atrevimos a hacer de lo que define las inteligencias artificiales de hoy. 3 palabras clave. Las inteligencias artificiales de hoy aprenden, eso a diferencia de las anteriores. Hace 20 años las inteligencias artificiales no aprendían, ¿sí? Es decir, las programábamos para hacer algo de manera masiva, pero no tenían la capacidad de aprender. ¿Y por qué hoy son capaces de aprender? Porque tienen capacidad de percepción, ¿ya? Tienen unos sensores. Les hablaba de las aspiradoras que aspiran en la casa solitas, ¿han visto? Donde se montan los gatos de los memes y todo eso, ¿no? Estas aspiradoras, ¿qué sensores tienen? ¿Ya? Tienen cámaras, tienen láser, tienen algo que se llama LIDAR, las más avanzadas, un láser de posicionamiento. Yo no le puedo decir a la aspiradora, por favor aspira mi habitación, ¿cierto? Ella no me entiende. Ella no necesita tener un sensor de voz, no necesita entender el lenguaje, necesita entender su tarea específica. Bien, para eso tiene sensores. Y lo interesante es que aprende de esos sensores y se adapta a los contextos específicos. ¿Ya? Entonces ahí empezamos a hablar de inteligencias artificiales. Lo que sucede, siguiente por favor, es que, siguiente diapositiva, perfecto, es que hay 3 tipos de inteligencia artificial, 3 tipos generales, ¿ya? Los más famosos, ChatGPT es uno de ellos, por el que ustedes están aquí seguramente, es un chatbot, son los de reconocimiento del lenguaje, ¿sí? Ahí está ChatGPT, está Google Bard, está Claude de Anthropic y bueno, una enorme cantidad de otros. También ahí está Alexa. ¿Han oído hablar de Alexa? ¿Cierto? Y han oído hablar de la asistente de Google, ¿no? Aquí la tenemos, en los celulares todos la tenemos. La asistente de Google va a ser actualizada a Google Bard en las próximas semanas, o sea, va a tener una mejor inteligencia. Pero hay otras 2, visión computarizada, Google Lens. ¿Tienen Google Lens en su Android? ¿Sí? Uno puede reconocer objetos. La última vez que les preguntaron, yo no soy un robot, les pidieron reconocer imágenes, ¿sí? Estamos enseñando a las máquinas a reconocer imágenes. Y esta es la que más usamos en la vida cotidiana sin enterarnos. Los bancos toman decisiones sobre qué crédito prestarles a ustedes solo con su llamada, ¿sí? A partir de los datos que tienen de ustedes. Esto no siempre es inteligencia artificial, pero en todo caso, las inteligencias artificiales de hoy son, la enorme mayoría, inteligencias artificiales estrechas o el sinónimo inteligencia artificial débiles. ¿Esto qué significa? Siguiente, que lamento informarles que hoy no existe, vamos a darle la siguiente, por favor, hoy no existe Terminator, ¿sí? No existe. Algunos tenían la esperanza de que reemplazáramos a los políticos, no, todavía no, ¿sí? O sea, yo también tengo esperanza. El caso es que esta no existe porque es innecesariamente costosa, ¿cierto? ¿Cuántos sensores tendríamos que ponerle a un androide para entender como nosotros el contexto? Ustedes ahí tienen una enorme cantidad de sensores. Sienten la temperatura de la sala, sienten a dónde están sentados, pueden ver, pueden escuchar, pueden saborear, tienen sensores que no necesitamos en un androide por ahora, ¿sí? Lo que sí existe son inteligencias multimodales, es decir, que reconocen 2 cosas al tiempo. Y aquí voy a permitirme usar la aplicación de ChatGPT. Si ustedes ya tienen ChatGPT en su computador reemplazado, pueden descargar la aplicación de ChatGPT. Y hace unos días, hace 5 días exactamente,
ustedes no solamente pueden descargarla, sino que pueden habilitar el modo conversación. Él se conecta. Hola, ¿cómo estás? Estoy en este momento dando una conferencia sobre el uso de chatbots en investigación académica y quiero que me cuentes sobre ti. ¿Qué sucede? Hola. Me alegra saber que estás hablando sobre chatbots en investigación académica. Soy ChatGPT basado en la arquitectura de la GPT-4 de OpenAI. Fui entrenado con vastas cantidades de texto para entender y generar lenguaje humano de manera coherente y contextual. Puedo responder preguntas, ayudar en tareas específicas y mantener conversaciones sobre... Habla como un gringo que aprendió español mal, ¿cierto? pero habla, ¿no? Habla. Y habla más natural que Alexa o que Google Assistant, ¿verdad? Mucho más natural. Esto es multimodal. Porque no solamente reconoce el lenguaje, sino que escucha, y ese es otro sentido, es una percepción diferente, transcribe y además sintetiza la voz. O sea que está usando al menos 3 modos aquí. Pero ayer o antier, que pasábamos por el monumento, muy bien, a la Revolución, yo le pedí, tomaba una foto del monumento y le decía que por favor me dijera cuáles eran los estilos arquitectónicos. Ya también reconoce imágenes. Es más, tomé fotos de mis medias, ¿cierto? Aquí están, y le dije que me dijera qué país eran, ¿no? Y estas, pues las puse porque son un honor a México, pero me dijo que eran colombianas o bolivianas. O sea, no sé, puede ser también. El caso es que lo que les quiero demostrar con esto, siguiente por favor, es que hay mucho más que los chatbots. Lo que sucede es que son tan famosos ChatGPT, Google Bard y otras porque se convirtieron en el centro de la información y de los titulares noticiosos desde el año pasado. Pero no porque existan desde el año pasado, existen hace muchísimo tiempo. Ya los venimos usando hace muchísimo tiempo. Siguiente, por favor. El caso es que, si queremos saber de ellos, lo primero que tenemos que saber es que lo realmente revolucionario de que ChatGPT, y la razón por la que ChatGPT se hizo famosa, es que es el primero de los grandes modelos de lenguaje que se libera al público en general. Gran modelo de lenguaje es esto, ¿no? Large Language Model. Ustedes cuando vean esta sigla ya van a saber que se refiere a una inteligencia artificial que reconoce el lenguaje, ¿sí? Bien, ¿y por qué les estoy contando esto, Santiago? Era para investigación. Porque para investigación hay que saber cómo es la herramienta que estoy usando, cómo está construida. Y para empezar a definir cómo está construida, siguiente por favor, tenemos que contar que los chatbots de grandes modelos de lenguaje son como un androide encerrado en una biblioteca, ¿sí? ¿Ustedes conocen las bibliotecas? Si dicen que no, se saben. No, está bien. O sea, la conocemos, ¿cierto? En Sudamérica todos aprendimos a leer con un texto que se llama Nacho Lee o Coquito, ¿no? Ustedes probablemente aquí tenían textos diferentes para aprender a leer. En su vida cotidiana, si yo les pregunto cuáles son los ejemplos que había en ese texto, ¿alguien es capaz de decir un ejemplo que había en ese texto? Yo me acuerdo de: yo amo a mi mamá me ama, mi mamá me mima mucho, mi papá fuma pipa, ¿cierto? ¿Aquí había aparecidos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Muy bien. Pues resulta que si yo tengo en la calle, encuentro una palabra que no sé leer, yo saco el texto de mi bolso y busco, ¿cierto? ¿Ese texto de Coquito? No. Ese texto ya nunca lo usamos, lo aprendimos a leer allá. ¿Por qué les cuento esto? Porque en la inteligencia artificial le enseñamos a leer y a entender el lenguaje más o menos de la misma manera. Pero en lugar de darle un texto, la encerramos en una biblioteca, ¿ya? Y le dijimos: aquí hay, en particular a GPT 3.5, aquí hay 170.000 millones de documentos. Léelos y aprende a leer. Entonces la inteligencia artificial lee todo esto y, como es una inteligencia artificial, recuerda exactamente cada uno de los textos que leyó. Nosotros no recordamos con lo que aprendimos, ellos sí, ¿sí? Pero, ¿quiénes han usado ChatGPT? Levanten la mano. Muy bien, y les ha dado respuestas extrañas ChatGPT en algún momento, ¿cierto? Es muy amable, es muy querido, pero me da una respuesta rarísima, ¿no? Políticamente correcto. Porque resulta que también es como un borracho en un bar. ¿Sí?
Ustedes tienen un amigo que se toma 2 mezcales y empieza a contar historias rarísimas, ¿no? Todos tenemos un amigo de esos, ¿no? Todos tenemos un amigo de esos. Pues resulta que ChatGPT es un amigo de esos, ¿no? Es un loro estocástico, es el término técnico. Él sabe hablar, pero no está diseñado, y esto es sumamente importante, no está diseñado para responder preguntas de manera fáctica. No. ChatGPT está diseñado para hablar el lenguaje, para conversar. Y eso es muy diferente. Porque cuando él está respondiendo preguntas, las está respondiendo con la información que hay en la biblioteca y nada más que con esa información, ¿sí? Cuando estamos usando el ChatGPT gratuito, estamos usando un androide encerrado en una biblioteca. ¿Bien? Entonces partamos de ahí. Siguiente, por favor. Si partimos de esa idea, tenemos que considerar que hay un montón de gente feliz de que estemos usando ChatGPT para todo, ¿cierto? Los terraplanistas, por ejemplo, nos están mirando, ¿cierto? Nos están diciendo, estos están usando ChatGPT, ahora van a creer todo lo que yo digo, ¿no? Muy bien, no es así que se usa. Vamos a ver el siguiente, por favor. Lo importante es que aprendamos que los programas de inteligencia artificial hoy no están diseñados como están diseñados el software tradicional. Vamos a ver qué tan viejitos estamos todos. No se preocupen, no les voy a preguntar la edad, pero les voy a preguntar quién usó disquetes alguna vez en su vida, discos flexibles. Todos están muy viejos. Levanten en cambio los que conocieron el disquete con el botón de guardar. Levanten la mano. Bien, el botón de guardar es un disquete, ¿cierto? Bien, es un disquete. Y el botón de guardar está programado de esta manera. Está programado con un dato que dice, cuando la persona haga clic en este botón, ese es el dato, el algoritmo dice, guarda la información. Sí, ese es el algoritmo. Entonces el resultado es básicamente que al hacer clic ahí, el sistema almacena la información. Pero ¿qué pasa? Clic, por favor. Siguiente. ¿Qué pasa, otra vez, con las inteligencias artificiales con aprendizaje automático? Miren que aquí empezamos hablando de inteligencia artificial sola, ¿cierto? Ahora estamos diciendo con aprendizaje automático. ML quiere decir Machine Learning, ¿ya? Machine Learning es en español aprendizaje automático, no aprendizaje de máquina, aprendizaje automático. Y esto es lo que ha sido absolutamente diferencial. Siguiente, por favor. Porque a las máquinas hoy no les enseñamos a responder a situaciones específicas. Les enseñamos a partir de modelos estadísticos y matemáticos y una enorme cantidad de datos. Por eso les decía, ChatGPT se le entregaron 17.000 millones de documentos, ¿sí? Perdón, 170.000 millones de documentos y se le dijo, estos datos son de lenguaje, tienes que leerlos de esta manera, usa este modelo estadístico y encuentra la forma de leer, ¿ya? Yo no lo programé específicamente con cómo leer, sino que le dije cómo aprender a leer. ¿Sí ven la diferencia? Y por eso es que el resultado de las inteligencias artificiales es que ellas crean el algoritmo. Ellas solitas crean su algoritmo. Santiago, ¿esto por qué es importante para investigación? Porque las inteligencias artificiales alucinan. Hablamos del amigo borracho, ¿cierto? El amigo borracho que dice que ha ido a la luna. Bien, ese amigo está alucinando por el mezcal. Pues la inteligencia artificial alucina y no sabemos por qué. No sabemos por qué, porque no conocemos los algoritmos de fondo con los que ellas mismas se programan, ¿sí? Esa es una simplificación, ¿no? Es una simplificación porque mi hermano es el inteligente de la familia, él estudió ingeniería aeroespacial y hoy es el líder de inteligencia artificial de uno de los grandes bancos. Todas las semanas le pregunto, ya sabemos por qué alucinan, todas las semanas me dice, no, y no me vas a llamar para eso, ¿sí? ¿Vale? Él vive en Canadá, ¿no? Entonces, pues, de vez en cuando hablamos. Adelante, siguiente. Ahora bien, siguiente, por favor. El caso es, estas herramientas, si no sabemos cómo funcionan de fondo, lo que sí necesitan es el contexto. El contexto es la clave para una herramienta como un chatbot. Si es un chatbot, ¿qué es lo que entiende el chatbot? Es una inteligencia artificial ¿de qué? De lenguaje, decíamos, ¿cierto? Ella no tiene ojos, ella no tiene láser, ella entiende el lenguaje. Así que, ¿cómo le voy a dar contexto? Con lenguaje, escribiendo, exactamente, yo debo escribirle. Entonces vamos a ver esto cómo se hace. Siguiente, por favor.
Ahora sí, bien, aquí no me voy a detener en esto, pero lo que sí les voy a recordar es que ChatGPT no es un motor de búsqueda, no es un motor de búsqueda, ¿cierto? ChatGPT es un sistema de conversación. Entonces, ¿cómo hacemos para convertirlo en un sistema confiable que podamos usar en investigación académica? Esa es la clave, porque no podemos ir a la versión gratuita a preguntarle la bibliografía de la nefritis, ¿cierto?, genética. No podemos. Vamos a ver el siguiente y veamos que lo importante es que entendamos que estos chatbots son interfaces. ¿Qué es un mapa? Un mapa es una interfaz, ¿cierto? Un mapa me sirve para en el mundo real moverme de un lugar a otro, pero no es que en el mapa yo esté yendo de un lugar a otro, ¿cierto? El mapa es lo que me permite ir de un momento a otro, de un lugar a otro, ¿cierto? ¿Y eso cómo se hace, Santiago? El siguiente, por favor. Significa que si ustedes van a usarlo para investigación, tienen que aprender a usar algunas herramientas que les permitan sacar el androide de la biblioteca. ¿Sí? Ojo, que yo no estoy diciendo que ChatGPT sea un androide, porque van después y dicen, a mí me dijeron, un colombiano me dijo que ChatGPT era un androide, quiero ir a conocer el androide. No, estoy haciendo una analogía, ¿cierto? Vamos a sacar el androide de la biblioteca. ¿Y cómo lo hacemos? Te voy a pedir que cambiemos de ventana ahí con... voy a ver si esto funciona. Vamos a ver si... No está funcionando todavía. ¿Por qué? O tal vez acercarme. Voy a acercarme aquí, con el permiso de ustedes, y vamos a cambiar aquí la ventana. Porque vamos a hacer las pruebas en tiempo real. Y aquí tienen ustedes, aquí verán ustedes, vamos a ver, miren, aquí tenemos un documento que he creado previamente con lo que se llama un prompt. ¿Sí? Miren lo que hay allá, ese texto inicial. Ese texto dice quién soy, ¿sí? Dice en dónde estoy, ¿verdad? ¿Ya? Dice además qué estoy haciendo en este momento, quién es mi público al que está dirigido este mensaje, y luego me dice además cómo quiero que él me responda. ¿Se dan cuenta? Le digo, sé completo en tus respuestas, con una perspectiva académica usando un lenguaje profesional pero claro, explicando los términos técnicos con exhaustividad, y ahora cuéntame, ahora le estoy haciendo la pregunta, cuéntame cuáles son las posibilidades que tienes como chatbot. Entonces, si yo me voy para ChatGPT, ya, mírenlo aquí está ChatGPT, ¿se dan cuenta? Miren lo que sucede. Cuando yo uso ChatGPT en la versión Plus, miren, esta es la versión Plus, o sea, esta es la versión pagada, ¿sí? $20 al mes. ¿Estamos grabando? ¿Apaguen la grabación un momento? Esos $20 no los tienen que pagar ustedes solos, ¿ya? Porque esto no es como Netflix. ¿Sí? No, o sea, un amigo mío en Chile, que no va a decir cuál, lo usa conmigo, ¿cierto? ¿Verdad? Y le he dado a estudiantes en Perú, a estudiantes en España, a veces lo usamos simultáneamente. No nos lo va a quitar, ¿no? O sea, en Colombia le decimos haga vaca. Hacer vaca es hacer un crowdfunding, ¿no? Entonces, que cada uno pague $1, consíganse 20 más, ¿no? Y lo importante es que cuando ustedes usan el ChatGPT versión Plus, ya no solamente van a poder usar el gratuito, que es el 3.5, sino el 4, que es la versión más avanzada. Pero ojo con las opciones que aparecen aquí del 4. ¿Se fijan? Hay una que dice Default. La versión Default es otro Android encerrado en una biblioteca, pero esta biblioteca es más grande, ¿sí? O sea, es una biblioteca 5 veces más grande, le enseña a hablar con más texto. O sea que esa no es la que vamos a usar si queremos hacer investigación. La que vamos a usar es o el Browse with Bing, que es un sistema de navegación en Internet. El Bing es el buscador, ¿cierto? Entonces lo que hace ahí es que convierte a ChatGPT en un sistema de búsqueda en Internet, o vamos a usar este para hacer analíticas de datos, o vamos a usar este, es el que vamos a usar en este momento, que quién sabe que es un plugin. Levanten la mano que sabe que es un plugin. No, ¿cierto? Es como un enchufe, ¿verdad? Yo conecto el ChatGPT con piezas específicas de bases de datos académicas, de otros software para, por ejemplo, resumir videos, es decir, dependiendo de la necesidad. Tienen más de 200 plugins, ¿sí? Cada uno para necesidad diferente. Así que, si yo le activo los plugins, aquí está, plugins, ¿no? Aquí me va a preguntar, miren ustedes, ¿cuáles voy a usar? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces hay uno que es Medical Resume. Oh, por Dios,
Ya, bueno, médicas aquí, sí, por supuesto. Y hay también buscadores, hay para hacer viajes, ahí ven cómo hicimos, tengo 4 días en Ciudad de México, ¿qué usted va a hacer? Sí, que aquí está. Pero además, bases de datos académicas. Consensus. ¿Alguno conoce Consensus antes? Es un buscador de artículos científicos que ya existía, ¿ya? Y está conectado aquí. Y yo puedo seleccionar hasta 3 al tiempo. Entonces, miren, yo he seleccionado Consensus, que me gusta muchísimo, he seleccionado Mixerbox Web Search, que lo que hace es que hace una búsqueda en internet y además resume los resultados de búsqueda, sí, a través de Google. Y también selecciono uno que me encanta como bibliotecólogo, que es el que hace bibliografía. Yo, esto es una maravilla, ya no tengo que llamar al bibliotecario, ¿no? Puedo hacer bibliografía solo. Cuando yo lo selecciono, básicamente yo me voy para acá. Miren, yo tengo esto listo porque pues no teníamos mucho tiempo, y lo pego acá. Y le digo, ahora, mi querido amigo, por favor, haz la tarea. La seleccioné, ¿cierto? Y le voy a dar, hazmela. Vamos a ver qué sucede. Este es GPT-4, se demora un poco más en generar la información que el chat GPT-3.5, pero además es más amable. Hola, es un placer ayudarte, ¿cierto? Entonces, súper amable. Los chatbots de inteligencia artificial, como yo, porque es él o ella, ofrecen una amplia gama de posibilidades y empieza a contarme más abajo. Pero ojo con esto. ¿Cuántos son de ustedes profes? Levanten la mano, docentes. Muy bien, súper. Y Santiago, yo vine aquí para que tú me contaras cómo detectar cuando los alumnos se sientan. Por eso estoy sentado aquí. A eso vine. ¿Cierto? Muy bien. Les cuento que para la Universidad de Chile, una de las universidades de aquí, hicimos una conferencia que decía cómo hacer trampa con ChatGPT. ¿Alguien quiénes fueron? Todos los profes fueron, ¿no? O sea, todos los profes. Todos fueron a ver. Les están enseñando a hacer trampa, vamos a ver, ¿no? A ver cómo hacemos. Porque era para los profes, claro, realmente, ¿no? Algunos también llegaron, por supuesto. Y los profes vieron cuáles eran los alumnos que llegaron. Entonces, tenemos aquí una respuesta, pero ojo, yo ya había hecho aquí una previa. Miren, con los mismos plugins, ¿ven? Los mismos plugins. Si yo miro esto, miren estos 5 puntos, ¿no? Me dice que sirve para búsqueda, información, resúmenes, generación de bibliografía, interacción natural, traducción. Dice, justo esta mañana empecé a hacer esta para que no hubiera mucha diferencia en términos de... ¿cierto? Perdónenme, aquí está esta, ¿no? Esta, miren ustedes, esta fue la que hice esta mañana. Si ustedes ven, es una conversación bastante extensa, ¿no? Vamos a ir hasta la parte de arriba y voy a ir hasta la parte superior, ¿no? Miren ustedes que si yo llego hasta el principio es la misma pregunta, pero estos puntos son diferentes, ¿sí? Y están en orden diferente. Y si ven las palabras son diferentes. Porque esto es un modelo estadístico, y tengo los mismos plugins habilitados. Es un modelo estadístico que sabe hablar. No recuerda, no tiene memoria fotográfica, no. Él recuerda cuáles son las palabras más usuales en una respuesta, pero les aseguro que si a ustedes, como profes, un alumno le hace la misma pregunta hoy y otro mañana, ustedes no responden exactamente igual, porque ustedes son humanos. ¿Y saben qué le dijeron a la inteligencia artificial? Actúa como un humano. ¿Sí? Entonces, básicamente la respuesta es, ustedes no van a poder detectar si esto es trampa o no. No van a poderlo hacer. Ay, Santiago, pero es que Turnitin le vendió a mi universidad un software que dice que el 60% de las veces detecta con certeza 40% de error, ¿cierto? 40%, y en español eso se va al 90%. Imagínense ustedes. O sea, es un absurdo. El reto es cambiar la forma de evaluar, no detectar la trampa. ¿Bien? Ese es el reto. Entonces, esto se los quería mostrar porque básicamente la diferencia está en que si ustedes ven la misma pregunta con los mismos plugins, da resultados diferentes, ¿sí? En momentos casi iguales. Pero resulta que me gustó la respuesta, yo puedo continuar la conversación. ¿Ya? Y aquí les voy a mostrar que si yo traduzco al inglés la misma respuesta en un momento, también es diferente. Pero miren, si yo me devuelvo para nuestro amigo ChatGPT, me voy a dar cuenta
que a pesar de que yo le seleccioné los plugins, porque aquí están, en esta respuesta él no los usó. ¿Cómo así, Santiago? O sea, me está usando solo el texto con el que aprendió para contarme esto. Sí. ¿Cómo te diste cuenta, Santiago? ¿Sabes cuáles son los textos con los que se entrenó? No, no sé. Pero ese icono que ustedes ven aquí, este icono, me señala que él no ha estado usando los plugins, sino que está conversando conmigo con lo que sabe. Tengo que forzarlo a usarlos. Y por eso tengo esta otra pregunta aquí. Esto es otro prompt, ¿no? Miren cómo está construido este prompt. ¿Ya? Y les digo, esto es el resultado de haber trabajado durante mucho tiempo con estas herramientas. En adelante tienes que usar los plugins, ¿sí? Tienes que usarlos. Pero además hazlo a través del siguiente procedimiento. Primero, esto lo hace un bibliotecario, ¿no? Porque sabemos cómo buscar. Les dije, primero selecciona los términos clave. ¿Bien? Luego, por favor, busca, pero busca en español y en inglés. ¿Por qué creen que hay resultados diferentes en español y en inglés? ¿Cuál es el idioma de la ciencia global? En inglés. Y si esto está entrenado con 170.000 millones de documentos, ¿en qué idioma estará la mayoría? En inglés. Exactamente. Entonces tengo que buscar en inglés. Así que le he dicho, busca en inglés y en español, sintetiza la información, construye la respuesta y usa las normas APA. Es como las normas, ¿no? O sea, tampoco tiene que tener una biblioteca otra vez ahí. O sea, que, Santiago, pero nos estás dejando sin trabajo. No. Ahora vamos a ver por qué. Entonces yo le digo, haz esto por favor. Aquí lo tengo copiado, por supuesto, porque no podíamos destinar el tiempo a esto. Le digo, pégalo y vale, y enter. Y entonces voy a ver cómo, en este caso, fíjense ustedes, voy a bajar aquí un poco, permítanme. En este caso, el sí, él me está contando cómo lo hace, y luego voy a ver que aquí, mire lo que aparece. ¿Se dan cuenta? Me está indicando que está usando el plugin. Es decir, él entiende el lenguaje y luego ahí usa esto que le permite conectarse con la base de datos académica. Y si yo me fijo y despliego esto porque soy muy curioso, si la curiosidad mató al gato, ¿no? Empiezo a ver que esto es un lenguaje de programación, ¿ya? Y empiezo a ver cuáles son los resultados específicos en los que está buscando la información. ¿Bien? Entonces veo más. Ay, Santiago, voy a tener que aprender a programar. No. También hay programación sin código usando chatbots, ¿no? Esa es otra historia, se va a contar en otra ocasión, ¿no? El caso es que, miren cómo él empieza a generar, miren esto. Él usa las tres y está generando vean, ¿se dan cuenta? En formato APA, la citación, aquí perdió el formato APA, a veces hace eso, y luego al final, ¿ve? Al final construye la respuesta, ¿sí? Construye la respuesta y me va a generar una bibliografía. Muy bien, Santiago, ahora acabo de aprender, entonces, que lo importante es sacar al chatbot de la versión gratuita, hacer una vaca, ¿se acuerdan lo que es la vaca, no? Hacer una vaca, pagar la versión Plus y usarlo de esta manera. Bien, pero no se preocupen, miren, ¿no? Aquí está la bibliografía, ¿no? Súper interesante. Santiago, pero es que yo no quiero hacer vaca, me da pena llamarle a la gente y decir, vamos a pagar $20 entre 40, ¿no? No quiero. Bien, hay opciones, hay otras opciones. ¿Y cuáles son las opciones? Las opciones de saber cuáles herramientas ya diseñaron terceros que usen ChatGPT para resolver el problema lingüístico. Acuérdense que hablamos de que ChatGPT es una interfaz, ¿cierto? Entonces yo como empresa puedo pagar para usar ChatGPT en mi software específico. Y así es que nacen soluciones como una de nuestras favoritas de Cristian y yo, que se llama Perplexity, ¿no? Perplexity.ai es la página. Perplexity.ai nos va a dejar perplejos. Pues se llama así, ¿no? No, se llama así. Se llama así porque les aseguro que ustedes, cuando estaban haciendo los trabajos universitarios, lo primero que hacían era buscar en un diccionario palabras raras. Vamos a dejar impresionar al profesor, ¿no? Voy a usar el término en latín. Resulta que una de las formas en las que detectamos si un texto está hecho por inteligencia artificial o por humano es el índice de perplejidad, ¿sí?
Los humanos tendemos a poner palabras raras. Las inteligencias artificiales son prácticas. Pero esta gente lo que hizo fue aprovecharse de eso y decir, bueno, voy a hacer que mi inteligencia artificial produzca texto más humano posible. Entonces aquí hay otro que hace trampa, ¿no? Y lo hace bien. Miren que si yo le pongo la misma respuesta a esto, yo le pongo la misma pregunta, recuerden que esto se llama prompt, ¿no? El término técnico es prompt, pero miren que yo no estoy siendo complejo en los prompts, yo no estoy hablando en lenguaje técnico, ¿cierto? A ver, ¿quién usó Altavista? ¿Quién se acuerda que es Altavista? Bien, ahora sí están los viejos. ¿Sí? Los que usamos Altavista, bien. Los que usamos los demás chiquitos, ¿no? Desde el aire con Yahoo. Entonces, cuando usábamos Altavista, necesitábamos poner unas superadoras de búsqueda, ¿se acuerdan? Yo ponía menos, más, sort, nor, o sea, le enseñaba a uno a buscar todo esto. Esto es lenguaje natural. Yo converso con la máquina y eso es lo que sabe hacer. Yo no tengo que complicarme diciéndole busca esto menos, no. Operadores no, hablen como si fuera otra persona. Miren que en este caso Perplexity a la misma pregunta él mismo busca en la web ¿ven ustedes? Busca las fuentes y me da una respuesta que incluye, como ven ustedes, la bibliografía. Es más, si yo copio, Santiago tiene un botón de copiar, si es que le va a aceptar a los estudiantes. Entonces le digo copiar y lo pego aquí y me doy cuenta que los estudiantes tienen tanta facilidad que al final aparece la bibliografía. ¿Se fijan? O sea que cuando usted le diga al estudiante, no uses Wikipedia porque eso, no, yo uso Perplexity. ¿Sí? Muy bien. Entonces, adicionalmente, si yo le voy a decir nuevo, ¿no? Miren esta respuesta antes de pasar aquí. Voy a borrar esto para que vean la respuesta completa. Si ustedes ven esta respuesta, ¿cierto? Esta respuesta es una respuesta más concisa. Yo podría haberle dicho, creo, una respuesta de 5 párrafos, de 6 párrafos, de 7 párrafos, pero no le puedo decir es una tesis. Eso es falso. Les hayan dicho yo puedo hacer un libro haciendo inteligencia artificial, pues sí, pero tienen que hacer capítulo por capítulo, y cada capítulo, dependiendo de la inteligencia artificial, no puede tener más de 4 páginas. 4 páginas es el estándar de ChatGPT, 12 el de GPT Plus, 120 el de Cloud 2. Ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, si esto es una respuesta corta, miren esta respuesta, lean ustedes un poco así rápidamente, ¿sí? Si yo esta pregunta, miren aquí, si esta pregunta la hago en inglés, pero esto en español, vamos a la versión en inglés, la misma pregunta va a tener muchas más búsquedas, ¿se fijan? Muchas más búsquedas, muchas más fuentes y una respuesta mucho más precisa en inglés. ¿Ya? Otra vez, Santiago, yo no sé inglés, yo máximo Duolingo, nivel 2. Está bien. Hay un traductor, DeepL, copy y paste. Pero no los estudiantes, copy y paste está allá, ¿cierto? Y él se lo traduce al español, ¿no? Y a un español muy profesional. Pero, ¿qué les quiero mostrar aquí? Lo importante es que esto, adicionalmente, ojo, voy a copiar esta pregunta en inglés, voy a copiarla, ¿no? Miren que él está buscando en la web, miren las fuentes. Estas fuentes les parecen, digamos, esta sí, es una fuente académica, ¿cierto? Springer, pero las demás, ¿son fuentes académicas? No, pero miren lo que pasa, si yo le digo New Thread, y aquí abajo, miren lo que puedo seleccionar, miren. Le puedo decir que sea académica, o sea que solo considere fuentes académicas, hago la misma pregunta activando el copiloto. Miren que el copiloto es lo que le hace usar el ChatGPT, tiene un límite porque esta es una versión gratuita, se puede usar 5 veces cada 3 horas, una tarea está lista en un día, ¿sí? Entonces pues aquí está, le digo siguiente y miren lo que sucede, él hace una búsqueda. Otra vez usa 5 combinaciones de términos, considera 25 y me empieza a contrapreguntar. ¿Ya? Esa es una diferencia fundamental. Respecto a ChatGPT, él me va a preguntar por situaciones específicas. Este es mucho más potente, ¿sí? En ese sentido, pero más conciso en las respuestas. Si ustedes quieren, en todo caso, ser mucho más profesionales,
Miren la guía de cada una de las preguntas que hicimos para la conversación que está aquí, ¿cierto? En ChatGPT Plus, porque sabíamos el tiempo, usamos otra de las versiones de ChatGPT Plus, que es la versión Bing. ¿Qué es lo que es Bing? Un buscador. Entonces, si yo busco en Bing, ¿está buscando en una base de datos académica? Está buscando en todo Internet. Se está combinando todo Internet. Aquí, en Bing, si me lo permite nuestro amigo Internet, vamos a ver. En Bing, aquí, hicimos una búsqueda que recuperó, ¿cierto?, todos los resultados, y es una conversación que, como ustedes ven, dura una buena cantidad. Aquí hay una barra de desplazamiento muy largo. Y de hecho la última pregunta no me la respondió. Tiene más de 30 preguntas esta conversación. Si yo le digo que regenere la respuesta de esta última pregunta, me voy a dar cuenta que sale un error, ¿sí? Y esto tiene que ver con el contexto. Ya vamos a terminar, ¿no? Tiene que ver con el contexto. Resulta que, ¿qué me dice aquí? La conversación es muy larga. Por favor, empieza una nueva. ¿Ya? Y es que también hay otro mito. El mito dice que las inteligencias artificiales recuerdan todo lo que conversamos con ellas. Falso. Falso. Las inteligencias artificiales recuerdan lo que tiene en la conversación específica que está leyendo conmigo, pero hay un límite. Sí, hay un límite. Y ahí es donde hablamos de lo que se llama ventana de contexto. ¿Recuerdan las páginas que les dije? Ventanas de contexto. Resulta que la que más ventana de contexto tiene no es ChatGPT, es una competencia que acaba de comprar Amazon. ¿De quién es OpenAI de ChatGPT? ¿Saben ustedes? De Microsoft. Imagínense, Microsoft invirtió $10.000 millones en esto. ¿Ya? ¿Bien? O sea que esto no es un nuevo actor en el mercado, tiene un nombre diferente. Y resulta que Amazon acaba de comprar una buena amiga que se llama Claudia, ¿no? O Cloud, ¿sí? Claudia, es esta, ¿sí? Es esta, aquí está Cloud 2. Ustedes la pueden usar a través de esta página que se llama poe.com. Entonces, amigas y amigos, ustedes no tienen que pagar por ChatGPT, ¿cierto? Decíamos, ustedes pueden usar poe.com y aquí en esta página pueden probar todos los chatbots disponibles. ¿Se fijan? Ahí están, hay un montón, solo que tienen límite diario. Uno profesional por día, una pregunta por día. Pero ChatGPT dice, perdón, Cloud 2, miren lo que dice aquí arriba, 100K. ¿Qué quiere decir 100K? 100.000, ¿cierto? Pero ¿a qué se referirá esta medida? A la ventana de contexto. Cuando hablan de 100.000, cuando hablan de esos K, están hablando de tokens. Y un token es la forma en la que medimos las unidades semánticas de los chatbots. Esto significa, para humanos como nosotros, que esta es capaz de entender 120 páginas de una sola vez. O sea que yo le puedo poner un documento entero y pedirle que haga algo con él. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? A diferencia del otro, que yo puedo ponerle hasta 4 páginas. Esto tiene mucho más de ancho que de alto, ¿cierto? Pero por supuesto, como el tiempo es corto, mejoramos la trampa, ¿no? Y lo que hicimos fue, justamente, en esta conversación que tuvimos con Bing, que les dijimos hace un momento, fue la conversación larga que tuvimos de cómo hacer investigación, ¿cierto? Fíjense ustedes, esta conversación se puede compartir, miren aquí arriba, compartir, ¿se dan cuenta? Y la acabamos de compartir con ustedes. ¿Y dónde está el enlace? Porque como en una hora no podemos repasar cómo usar los chatbots en cada paso de investigación, en esta conversación sí está. Y está la bibliografía completa. ¿Sí? Entonces, la idea era que fuera un abrebocas, ¿cierto? Un abrebocas para que al final ustedes se llevaran la idea de que, ¿cierto?, no solamente es posible hacer investigación académica con chatbots, sino que si yo conozco el procedimiento, ¿cierto? O sea, a través de lo que yo llamo capas, una capa tras otra, irse pasando de una capa a otra, puedo hacer, ¿cierto? Puedo hacer con un sistema como GPT-4 una investigación asistida por inteligencia artificial. Asistida. No es el chatbot el que hace la investigación, son ustedes, a través de la asistencia del chatbot.
Y eso es importante. Y esto significa que si ustedes usan herramientas como estas, ya, cuando lleguen a esta, que es el mejor detector de textos creados con inteligencia artificial, él les va a decir, este texto es creado 100% por un humano. ¿Sí? Y va a ser mentiras, por supuesto, pero van a poder llegar a ese punto, ¿no? Entonces, porque yo uso Perplexity para la primera pregunta, como usaba Wikipedia, que era una fuente primaria, ¿cierto? Para ver una respuesta clara. Luego, el GPT-4 con los plugins para profundizar. Luego, el Grammarly para que me agregue las palabras de manera adecuada y me corrija frases. Y si quiero profundizar y la hice en inglés, pues me la voy a llevar al DeepL para ponerla en español y luego la corrijo con el copiloto de Office en español y luego si quiero voy a Cloud 2 que lee 120 páginas y le digo, léeme esto y por favor lee una revisión de cohesión. Perfecto. Y ahora sí me voy para acá y me dice, este texto ha sido escrito 100%. Bien. Entonces ahí está el asunto. Como por supuesto no tenemos más tiempo, les dejo el enlace a la presentación, ¿cierto? Aquí está. Y si ustedes le agregan un 1 al final, está la conversación que acabamos de tener con ChatGPT. Y si le agregan un 2, está la conversación con Poe. Si le agregan un 3, está con Perplexity. Y ya no lo voy a decir más, pero hay muchos más números. ¿Listo? Y yo tuve pelo en algún momento de la vida, ¿no? O sea, fue hace poquito. ¿No? Porque me preguntan, ¿este nació así? No, yo tuve. En algún momento. Está mi información, así que espero sigamos en contacto y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Santiago. Voy a permitirme invitar a María Cecilia. También por acá está la doctora Diana, que creo que viene en camino. Ellas fueron parte del equipo que pudo hacer la invitación a Santiago y a Cristian. Les agradecemos muchísimo su entusiasmo y su participación en el foro. Y le voy a dejar el micro a Ceci para que pueda responder Santiago a sus preguntas. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle al doctor? Levante la mano, por favor. Buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias. Mi pregunta es si un alumno realiza un marco teórico es un plagio. ¿Podría yo decir que está plagiando algo y mandarlo a la cola de la residencia? Gracias, esa es una pregunta que esperaba. A veces se les da vergüenza hacerla, pero es una pregunta que espero. Y volvemos al asunto de cómo están diseñadas las inteligencias artificiales, ¿no? Las inteligencias artificiales están diseñadas para imitar la forma en la que aprendemos, ¿cierto? Nosotros no vamos por ahí citando los textos que leímos. Nosotros no vamos por el mundo diciéndole a un paciente, miren, yo leí que Marcus, Rodríguez decían que si había una nefritis, ¿cierto? No, yo no le digo eso, yo voy ahí. Es decir, está diseñado para ser humano, ¿no? Para parecer humano. Así que yo diría que en términos de propiedad intelectual, hay una discusión respecto a si esos textos de los que se alimentó deben ser o no citados de manera explícita, ¿sí? En este momento no lo están siendo, pero si yo soy un alumno, moralmente yo debería decir que usé GPT-4, ¿sí? Y que usé GPT-3.5 o que usé un asistente. Esto es como cuando usamos Photoshop, ¿no? ¿Han visto las discusiones de Photoshop de los modelos? Que ha habido discusiones muy grandes que este no es el cuerpo real. Hay que contar que hicimos eso. Pero ahí, si está bien hecho, la photoshopeada, ¿no? Si está bien hecha, el trabajo es también del ilustrador, ¿sí? Es del ilustrador con la máquina. Entonces, para mí el reto no es decirle al estudiante haga un marco teórico de cualquier tema, sino cómo evalúo ese marco teórico, ¿ya? ¿Cómo evalúo? El reto es más grande para los docentes que para los estudiantes, es más grande para nosotros que para ellos, porque nosotros tenemos que replantear la forma en que lo evaluamos, ¿sí? Y les aseguro que ya desde el año pasado hasta hoy ha habido una enorme cantidad de marcos teóricos que se nos han pasado y están escritos en eso, ¿sí?
Pero la pregunta es ¿cómo evaluamos? ¿Vamos a pedirles que escriban a mano? No, por favor. Pues, porque podemos modificar una impresora 3D para que escriba a mano por nosotros también. Pero entonces vamos a pedirle que expongan, puede ser, ¿no? Empecemos a usar nosotros como docentes de la inteligencia artificial para que responda correos, para que haga las cartas, para que usemos ese tiempo que nos da para sentarnos cara a cara con el alumno y hacer algo y verificar que hay un aprendizaje. ¿Sí? Un poco se trata de eso. ¿Más difícil? Sí, pero esta es una época de cambios muy retadora. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Levanten la mano. Maestro, entonces deberíamos los docentes de considerar que no está mal que utilicen todas estas herramientas como el último camino, que las capas que usted nos enseñó. Porque en el método tradicional el alumno se iba al libro, a la bibliografía y hacía una estructura. Aquí no está dejando de hacer, está utilizando herramientas. Entonces no lo debería yo de ver mal finalmente, ¿no? Yo pienso que no, esta es una opinión personal e intransferible, o sea, esto no compromete como decía, no compromete a nadie sino a mí. Yo, es más, no solamente permitiría, sino que invitaría a usar las herramientas, ¿cierto? Es decir, yo invito a usarlas, pero a usarlas como un hacker, es decir, vamos a hackear el sistema, vamos a empezar a preguntarle cosas diferentes, vamos a comparar con otras, a ver qué nos responde una versus otra. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en una biblioteca en la Florida para ayudarles a escribir textos creativos? La modificamos para que sea como un cadáver exquisito, es decir, la herramienta empieza con el primer párrafo y te dice a ti, haz el segundo. ¿Sí? Entonces tú empiezas a modificar la herramienta para que sea colaborativo, para que sea tu asistente, sino para que la construya por defecto. Entonces, ¿qué tal si yo descargo un MedPalm 2, que es una adaptación del modelo de lenguaje de Google específicamente para medicina? ¿Sí? Y empiezo a ver y a probar con mis alumnos, a contrastar cómo van diagnósticos, ¿sí? Y cómo va la investigación. Entonces empiezo a procurar el uso de eso, ¿sí? Porque si tú no procuras el uso, la van a usar y tú no vas a saber cómo la usan. Entonces tenemos que hackearnos ambos, el estudiante y el docente. Ahí es el asunto, ¿vale? Muy bien, muchas gracias por esa pregunta. ¿Alguien más? Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Gracias. Yo tengo una pregunta. Cuando hizo lo de la búsqueda, también dijo que había una parte estadística. Claro. Supongo que es para la parte, la parte metodológica. En la última, yo sé que existen muchas plataformas en las cuales aprendemos SPSS, en otras aprendemos a interpretar, pero a veces nos quedamos limitados cuando, por ejemplo, el alumno te dice, tengo datos y no sé. O decir, ok, ya lo sacamos, ¿y qué significa? Y tienes que meterte a un sinfín de libros, de artículos, YouTube, para aprender a lo que crees que interpretas. ¿Y sirve o no? Tengo 2 preguntas respecto a eso. ¿Sirve para ayudarte como a esclarecer de quiero saber qué significa, cuál es la interpretación? Y otra, ¿es capaz de realizar estos procedimientos que hacen otras plataformas? Es una pregunta. Resulta que los que estudiamos bibliotecología, muchos de mis compañeros estudiamos bibliotecología porque no nos gustan las matemáticas. Vamos a estudiar algo que no tenga matemáticas, ¿no? Entonces en medicina puede suceder también. Es que yo no, ingeniero jamás, ¿no? Yo voy a estudiar algo que no tenga matemáticas. Pero resulta que los procesos estadísticos, cuando vamos a investigar, necesitamos saber de muestreos estadísticos, necesitamos saber de curvas normales, necesitamos saber si vamos a usar programación de R, que es un lenguaje de programación estadística. O necesitábamos, diría el pasado, ¿sí? Porque resulta, y te voy a mostrar un ejemplo, que si yo, bueno, esto se apagó, vamos a ver si aquí lo podemos reencender, resulta que si nosotros, bueno, vamos a encenderlo rápidamente, si nosotros usamos ChatGPT en la versión de análisis de datos, que fue en efecto, la que tuviste ahí en la tercera opción, miren que si yo entro aquí en GPT-4 en el que dice avanzado, análisis de datos, y les voy a mostrar uno que hice recientemente. Nosotros tenemos como parte de una conversación, bueno, es que se salió del internet, como parte de una plataforma de streaming para bibliotecas, tenemos más de 15.000 horas de contenido audiovisual. Pero decía,
cómo analizamos esto y lo que usamos con libros. Empecemos a decir, esta película con qué libros está relacionada, ¿cierto? Entonces, tomamos todo el Excel del inventario de las películas, lo subimos al ChatGPT y le decimos, dame las etiquetas, extrae las etiquetas de estas películas en un Excel nuevo. Luego le decimos, en un segundo paso, vas a dibujarme los géneros que tiene esto, vas a dibujarme los países y vas a hacer una analítica de datos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una investigación que generó unos datos planos que yo puedo pasar a un punto CSV o a un Excel, yo voy a poder subirlo aquí y voy a poder hacer analítica de datos con lenguaje natural. Ya no necesito programar, ¿sí? Entonces es absolutamente potente. Ahora, una condición particular. Tengo que ser cuidadoso con los datos en términos de la privacidad. Porque cuando yo les dije que esto no recuerda la información, no significa que no pueda ser hackeado. ¿Ya? Es decir, en algún momento los servidores de ChatGPT pueden ser hackeados y pueden extraer información, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado de que subo allí. Y adicionalmente, si yo no borro las conversaciones, ellos sí pueden usarlas para reentrenar el modelo. Es decir, en una siguiente versión pueden usar las conversaciones que yo tengo para agregarlas al conocimiento, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener cuidado. Santiago, entonces yo mejor no la uso. No es necesario. Puedes descargar Llama 2, que es un modelo abierto, y usarlo en los servidores de la clínica, de la biblioteca, de la universidad, y hacer lo mismo, ¿sí? Básicamente. La respuesta corta entonces es, no necesitas programar, no necesitas matemáticas, puedes hacerlo también con eso, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, excelente presentación. Mi duda es si ChatGPT o los que nos acaba de comentar, ¿qué tanto podemos ver o discernir del abuso moralmente o éticamente de que lo esté manejando? Podemos empezar a preguntar cosas extrañas, ¿sí? A algunas personas, a algunos muy radicales, y empezar a ver cosas que a lo mejor no nos convence a todos, ¿verdad? O que ya están en uso prácticamente, ¿verdad? Esa es una pregunta. ¿Sí? A ver, esto es una cuestión absolutamente clave. Tenemos que preguntarnos por las implicaciones éticas, ¿no?, del asunto. Y es lo mismo del martillo. El ejemplo del martillo suele sonar mucho cuando hablamos de tecnologías, ¿no? El martillo está diseñado para facilitarnos clavar, pero yo también puedo, como decimos en Colombia, descalabrar, ¿cierto? O sea, le puedo pegar a alguien, ¿no? Podría incluso matarlo. La herramienta está diseñada para una cosa, pero yo puedo adaptarla para usos para nada benéficos, ¿no? Y yo puedo descargar esa misma herramienta libre, Llama 2, y usarla y adaptarla para, por ejemplo, enviar spam. ¿No han recibido más spam últimamente en su buzón de correos? Porque ya quienes producen esto están usando herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? Pero puede haber usos peores. Hay unos generadores de imágenes, eso es parte de otra historia, ¿no? Yo puedo generar una imagen. ¿Vieron los androides de mi presentación? Todos están generados con DALL-E 3, ¿ya? Todos, y son súper realistas. Pero yo puedo, y está pasando, puedo crear, por ejemplo, pornografía, ¿sí? Y en este momento hay una discusión en España muy grande porque hubo una persona absolutamente dañina que está generando pornografía con caras de niñas y niños reales. Esto es absolutamente inhumano. Es decir, porque en lugar de diseñar una persona, que también es absolutamente discutible, una persona virtual para un entorno pornográfico, está usando personas reales, ¿sí? Entonces hay discusiones éticas y hay discusiones que tenemos que dar. Y ojalá nosotros como médicos, como profesionales, como bibliotecarios, como autores, como docentes, tuviéramos la capacidad de entrar en esa conversación y de entrar también desde la perspectiva no solo profesional, sino humana y moral, ¿sí? Entonces sí, la respuesta corta también es: ¿existen discusiones? Si no las usamos, las herramientas, no aprendemos cuáles son esos límites que como humanos deberíamos tener. Desgraciadamente por el tiempo ya no tenemos para hacer otra pregunta. Muchas gracias, Ceci. Y pues le agradecemos muchísimo al doctor Santiago su emoción, su pasión, sus ganas de enseñar este nuevo tipo de herramientas. Los enseñamos, o más bien les pedimos que las sigan usando. Ya tienen también el contacto del doctor.
creemos redes alrededor del mundo para tratar de seguir las discusiones que están todavía sin respuesta y que tengan una buena comida. Nos vemos más tarde.